Pues saludo a todos en el nombre del Señor y continuamos estudiando la palabra del Señor. Todos estamos convencidos que la palabra del Señor es nuestro alimento, es lo que nos va a fortalecer espiritualmente siempre. Y le damos gracias a Dios por ese gran privilegio. Estamos estudiando ya hace algún tiempo ya Primera Timoteo, y hoy tenemos la gran bendición de llegar a los últimos versículos de esta carta que Pablo le hace a su discípulo Timoteo para edificar su vida como líder, como discípulo, como seguidor de Cristo, y en la responsabilidad de Pablo, no solo a nivel de nuevo creyente, sino también a nivel de liderazgo, porque algo importante que siempre enfatizamos es que el discipulado nunca termina. Nunca terminamos de aprender. Siempre vamos a estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Pablo sabía esto, y cuando dejó a Timoteo frente a la iglesia en Éfeso, él le envió dos cartas, y esta es la primera de ellas, de esas dos. Y hoy vamos a ver primera a Timoteo, capítulo 6, versos del 11 hasta el 21. Dice así la palabra del Señor: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y el solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Lo dejo hasta ahí. Este capítulo maravilloso. Pablo está dando varias recomendaciones. Yo he titulado a la reflexión, estudio bíblico de hoy, consejos y mandamientos. Consejos y mandamientos. Porque cuando Pablo, con la experiencia que tenía en el crecimiento como discípulo de Cristo, ahora estaba llevándole a Timoteo en estas últimas palabras, en este escrito, en esta carta o en esta epístola. También se usa el término epístola, que es sinónimo de carta. Le está diciendo: Timoteo, verso 11, tú eres un hombre de Dios, mas tú, hombre de Dios. Esta es la conexión, por supuesto. Quiero que siga la idea continuada de lo que Pablo viene escribiendo en todo el capítulo 6 y anteriormente, pero básicamente capítulo 6 está enseñando que había algunas cosas que no debía seguir ni él ni los demás, y da orientaciones que, si usted quiere ver en los videos en el canal de YouTube, está el estudio del capítulo anterior, pero también puede ir a la carta y leer algunas orientaciones en las cuales no, la iglesia, los líderes, los discípulos, los creyentes no deben persistir, no deben vivir, porque si el que persista en esos pecados o en esas acciones está dando testimonio de que no es cristiano. Y Pablo le dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, es decir, de todo lo que anteriormente capítulo 6 había hablado. Pero qué interesante cuando Pablo le está hablando a este joven líder, a este discípulo que ahora tenía la responsabilidad de cuidar a otras personas, le dice: mas tú, hombre de Dios. Y qué alentador. Esta frase nos alienta a todos, porque yo también puedo decir en esta noche: tú, mujer de Dios, tú, hombre de Dios, tú, joven de Dios, todos ustedes están bajo esa nomenclatura también, bajo esa frase, bajo ese título. Somos siervos de Dios. Amén. Somos siervos de Dios, somos gente que Dios ha separado para él. Y eso es un gran privilegio. Quiero decirte, hoy, al estar aquí estudiando la palabra de Dios, forma parte de esa categoría de personas.
eres un siervo de Dios, eres una sierva de Dios, eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios, eres una persona separada para Él. Y por eso le dicen, mas tú, hombre de Dios, como estamos separados para Dios, que en el término teológico es santificación, como Dios nos apartó para Él, y eso es lindo de nuevo, qué bueno que Dios nos ha apartado para Él. Recuerde, eres una posesión especial de Dios, eres muy importante para Dios. Por eso Pedro, Dios lo cuidó, por eso Berenice, Dios lo cuidó, por eso Dios está sanando, por eso Dios está respondiendo, porque Dios está atento a la oración de sus hijos, de sus siervos, de su pueblo, de su familia. Por eso eres la familia de Dios. Mas tú y yo, siervos de Dios, Pablo le está diciendo esto a Timoteo, convencido de que también la palabra que Timoteo había recibido y en lo cual él había crecido y Pablo predicaba, él sabía que la palabra de Dios tenía todo el poder para ser un hombre de Dios, un discípulo de Jesucristo, un siervo de Dios. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El resultado de ser un siervo de Dios, una sierva de Dios, es haber sido influenciado, transformado y estar en el proceso de transformación y crecimiento espiritual con la palabra de Dios. Es imposible crecer como discípulo de Cristo si no estudiamos, conocemos, memorizamos, escribimos, cantamos, compartimos la palabra del Señor, porque es la única que tiene el poder para ministrar a nuestras vidas, para transformar nuestras vidas y para hacernos un hombre de Dios, una mujer de Dios. Finalmente le está diciendo en esta primera frase, huye de estas cosas. Y usted y yo también tenemos que estar apercibido de que hay cosas de las cuales tenemos que huir. No somos fuertes. No somos fuertes frente a tentaciones. No somos fuertes frente a cualquier situación que quiera venir para afectar nuestra espiritualidad, para afectar nuestra santidad. Por eso huye de estas cosas. Recuerdo cuando hablo de huir como defensa espiritual en la guerra espiritual, me acuerdo de José. José, cuando la esposa de Potifar lo agarró para quitarle la ropa, José tenía más fuerza que la mujer de Potifar. Pero ¿sabe qué hizo José? Huyó. Él se fue, él salió corriendo, él huyó para evitar pecar contra Dios. Usted y yo también en muchas ocasiones tendremos que huir para no pecar contra Dios, para mantenernos en santidad, para huir de problemas, para evitar problemas, ¿verdad? Dice que el apercibido mira el problema y se aparta, mas los necios pasan y son afectados, dice el libro de Proverbios. Huye de estas cosas y sigue, no solo huir, ¿verdad? Porque no podemos huir así desaforados sin saber. No, sigue. Al huir vamos a estar enfocados en seguir. Sigue diciendo el versículo. Y sigue la justicia, la piedad y la fe. Justicia, el hacer la voluntad de Dios, es decir, tener una vida justa delante de Dios, obedecer la palabra del Señor, la justicia de Dios. Finalmente, ser justo es tener en cuenta lo que Dios ha establecido para que vivamos en su voluntad. Como dice la oración modelo, hágase tu voluntad y no la mía, ¿verdad? A veces nuestra voluntad se opone a la voluntad del Señor. Pues nosotros vamos a vivir y seguir la justicia divina, la que nos va a seguir fortaleciendo. También sigue la piedad. Ser piadoso no solo es tener compasión de otra persona, sino no ser impío. Un impío es una persona que no quiere saber de Dios. Ser piadoso es una persona que sigue y vive para Dios. Antes, recuerde, éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos y esclavos del Señor por vida, para vida y por redención de nuestras vidas. Y sigue la justicia, la piedad y la fe. Sin fe es imposible
agradar a Dios. Todos los días al abrir nuestra puerta estamos haciendo un ejercicio de fe. Todos los días cuando nos montamos en el carro a dirigirnos a algún lugar, estamos haciendo un ejercicio de fe porque no sabemos qué va a pasar en la próxima milla. No sabemos qué va a pasar al salir la puerta. No sabemos qué va a pasar al levantarnos de la cama. La vida cristiana es una vida de fe y de manera práctica la ejercitamos en toma de decisiones muy naturales, pero también en los momentos de creerle a Dios lo que Él va a hacer, tenemos que hacerlo de manera sobrenatural. Hebreos capítulo 11, verso 1, recuerdo el concepto de la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Recuerda, el mundo dice ver para creer, pero el Señor dice creer para que vea cuán grandes cosas ha hecho el Señor. ¿Te dice amén? Ok, pues también dice Hebreos capítulo 11, verso 6, y este es muy interesante, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces en las palabras, en el juego rítmico de las palabras, yo uso la frase sin café es imposible agradar a Dios. Pero por supuesto, eso no lo dice la Biblia. Pero recordando que la fe es la que mueve el corazón de Dios. Jesús en muchas ocasiones al ver la escena donde él estaba enrolado, personas que estaban haciendo petición, aquellos amigos que bajaron el otro amigo por el techo, el militar que le dijo, no es necesario que tú vayas a mi casa, di la palabra y ahora aquí, desde aquí el enfermo va a sanar. Y el Señor dijo una frase que mueve mi corazón también a creerle en momentos también de una intervención sobrenatural. Dice Jesús, no he visto tanta fe en este lugar. Entonces es muy importante que nosotros podamos vivir llenos de fe y seguir la fe. El amor, sigue el amor, sigue el amor. Muchas veces pensamos, ¿y dónde está el amor de Dios en alguna situación que ha sucedido, en algo? Mire, el amor está en Dios y Dios está en nosotros, pues nosotros tenemos que seguir el amor sacrificial del Señor. Jesús allí en Getsemaní dijo, pasa de mí esta copa. En ocasiones nosotros tenemos que decir, Señor, pásame esto, no quiero pasarlo, pero si Dios permite que tú pases, pásalo con amor, como el Señor lo dice en Filipenses, que sabiendo que había algo mejor en la próxima estación, Él siguió para darnos la salvación a nosotros. Sigue la paciencia. Y yo sé que algunos dicen, no pida paciencia que vienen problemas. Bueno, los problemas que están bajo el control de Dios, que son todos, Dios va a permitir que tú pases, pero tú y yo necesitamos saber que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas para darnos paciencia. La paciencia no es el ejercicio psicológico de ninguna terapia. La paciencia es el don del Espíritu Santo que Él ministra a nuestras vidas para que nosotros podamos estar en el centro de la voluntad del Señor, en medio de los problemas. Porque ser cristiano no es estar dentro de un templo. Ser cristiano no es vestirse bonito y ir al culto y cantar nada más, ¿verdad? Sino que ser cristiano los 7 días de la semana, 24 horas del día, ¿verdad? 365 días en el año. Entonces, eso necesita paciencia. Paciencia con las personas que nos rodean, paciencia con las situaciones, paciencia con lo que entendemos, con lo que no entendemos, con lo que podemos y con lo que no podemos. Dice Mateo capítulo 7, verso 2 en la regla de oro, todo lo que quiera que los hombres hagan contigo, así hacerlo con ellos, porque esta es la ley y los mandamientos. Y esto es interesantísimo. Cuando ejercitamos la paciencia frente a alguien, tienes que ver a ese alguien como si fueras tú. Entonces, también sigue la mansedumbre, sigue diciendo el texto. Y también mansedumbre forma parte de todo el desglose de los dones o del fruto del Espíritu. La mansedumbre es la característica que tenía Moisés, que aunque la historia lo categoriza como un hombre manso, dice que no había hombre tan manso, pero bueno, manso mató al hebreo, manso le dio un palo a una piedra, manso tiró las piedras de los mandamientos, manso, tremenda mansedumbre, pero realmente sí la tenía en virtud de las situaciones tremendas que yo creo que él vivió en medio de toda la situación en su época. La mansedumbre, de nuevo, viene aparejada a la paciencia que el Señor te va a dar a ti, me va a dar a mí cuando la necesitemos. La mansedumbre
es la que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5, bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos, ellos recibirán bendición. Entonces usted y yo tenemos que seguir la mansedumbre del Señor. Verso 12, no solo seguir, sino que ahora nos pone en ofensiva, sabiendo que hay una batalla espiritual para todos nosotros y que el maligno está buscando a quien devorar. Usted y yo tenemos que estar apercibidos de que esa batalla espiritual la tenemos ganada. Por eso Pablo le dice a Timoteo y el Señor nos dice a usted y a mí hoy, pelea la buena batalla de la fe. Ahorita nos mandó a seguir la fe, pero ahora nos manda a que estemos apercibidos en medio de la batalla de la fe y nos dice, pelea. Oh, que yo no puedo, pelea. Oh, que no voy a alcanzar, pelea. Oh, que yo no voy a poder ir, pelea la buena batalla de la fe. Yo no puedo con este problema, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pelea la buena batalla de la fe y no una batalla mala. Dice la buena batalla de la fe. Porque recuerde, Israel nos dejó una historia para enseñarnos quién es el Dios que a nosotros adoramos, al que nosotros seguimos. Y el Dios que nosotros seguimos le dio victoria a Abraham, le dio victoria a Israel, tumbó los muros de Jericó, abrió el mar rojo, dio victoria frente a los cananeos, heteos, amorreos y le dio la tierra de Canaán. Dice el Señor a Josué, yo les he dado la tierra, vayan a conquistarla. Y es maravilloso cuando usted va a resolver una situación o está frente a una situación y está peleando la buena batalla de la fe, por supuesto, no con armas carnales, como dice segunda a los Corintios capítulo 10, versos 4 hasta el 6, dice, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y el verso 5 es muy interesante, que siempre es importante leer, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra la relación con Jesucristo. Todas las pruebas y tentaciones y cuestiones que puedan venir a nuestras vidas para apartarnos del Señor, que no nos relacionemos con Dios, que no leamos la Biblia, que no oremos, que no amemos al Señor, que no nos congreguemos con la iglesia, que critiquemos a los líderes, que estemos haciendo lo que no tenemos que hacer. Todo es para apartarnos de una relación con Dios. Yo le llamo el sistema anticristo, el sistema diabólico que quiere que no adoremos al Señor y que el Cristo no sea el centro de nuestras vidas. Por eso el Señor nos manda a pelear la buena batalla de la fe con las armas espirituales del reino. De nuevo, segunda a los Corintios 10, verso 4 hasta el 6, pelea la buena batalla con las armas de la milicia del Señor que no son carnales, no son de boxeo, no son de karate, no son de ametralladora. Por eso el Señor no se va a fajar con nadie en ninguna guerra. La guerra que el Señor nos ha enseñado desde el principio del evangelio es una guerra espiritual y por eso tenemos que usar armas espirituales. Y le menciono algunos que ustedes conocen: la oración, la alabanza, escuchar la música, declarar la música, hacer declaraciones de la palabra del Señor, proclamar la palabra del Señor, el ayuno, la vigilia, declarar también la confianza del Señor enviará ángeles y muchas armas espirituales, lectura de la palabra del Señor que siempre te van a dar la victoria. Por eso el Señor nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Amén, aleluya. Echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe, pero también dice, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste también llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es importantísimo que usted y yo sea el nivel espiritual que estemos, y yo hago así, pero no es que uno esté más alto que el otro, sino que hayamos avanzado en nuestra madurez espiritual, pero sea cual sea el nivel, y yo lo describo en el proceso que estoy convencido que bíblicamente es el proceso de la vida cristiana: no creyente, nuevo creyente, candidato al bautismo, discípulo bautizado, discípulo en conocimiento o en estudio de la doctrina, y discípulo, ministro, misionero o enviado. Sea cual sea tu nivel espiritual en el proceso de crecimiento, es importante que siempre te acuerdes. Echa mano a la vida eterna quiere decir, acuérdate de que tú tienes la salvación eterna. No pierdas ese privilegio, no pierdas ese regalo, no dejes que te lo quiten,
Por supuesto, nadie te lo va a quitar porque el Señor te tiene en su mano. El Señor te va a guardar, te va a guiar, te va a bendecir, te va a estar guiando siempre. Pero tú y yo tenemos que ejercitar nuestra fe y echarle mano a la vida eterna. Por eso el Señor, Pablo le dice en Efesios capítulo 6, que tengamos el casco de la salvación. Y eso es lo mismo, echa mano a la vida eterna, es acordarte de la salvación siempre, que la meta es allá en la eternidad, no es aquí. La meta no es salir del problema en el que está, la meta es la eternidad. Por eso echa mano, agárrate de la vida eterna. Otra imagen que puedo dejarles es el ancla de un barco. Cuando tira el ancla que va, cae el ancla allí para que el barco no se mueva. Echa mano al ancla de la salvación, lo dice otra de las cartas del apóstol Pablo, a la cual fuiste llamado. Tú y yo nos llamó el Señor para salvación. Aleluya. Gloria al Señor. Habiendo hecho profesión. Profesar algo es decirlo, es confesarlo. Y eso es interesante. Romanos capítulo 10 dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo crees en tu corazón, eres salvo. Y eso es importante mantenerlo. Ahora, todo esto son consejos de Pablo a Timoteo, por supuesto, para la iglesia y para ti y para mí. Pero ahora Pablo toma una palabra interesante que yo quiero que sea también puntual para su vida. Y él en el verso 13 le está diciendo a Timoteo, te mando. Y parece que el tono ya de la conversación o de la escritura de Pablo con Timoteo ahora pasa a otro nivel de comunicación que Pablo quería dejarle a Timoteo. Y a veces sucede así, a veces hay personas que le podemos aconsejar, pero hay personas que hay que decirle, no, 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 esto es lo que hay que hacer. Entonces Pablo está haciendo un énfasis para beneficio de Timoteo y le dice, te mando delante de Dios. ¡Wow! No es delante de la iglesia, no es delante de la gente, es delante de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos delante del Señor. Dice amén. Tú y yo estamos delante del Señor. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Y esto es interesante, la vida del universo. Las estrellas, los planetas, los asteroides, la luna, las estrellas, el sol, las plantas del jardín de tu casa, los árboles del campo, los animales, todo, todo, todo. Usted y yo tenemos vida porque Dios nos ha dado vida. Lo ha dado de manera natural, pero también a veces lo da de manera sobrenatural. Cuando vemos los milagros de Dios que conservan la vida de algunas personas, vemos que Dios da vida a todas las cosas. La soberanía de Dios en la existencia de su creación. Porque al final recuerde, Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que él es el que da la vida. Y de Jesucristo, que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilato. Y esto es interesante, la palabra testimonio, y él quiero dejarle esa palabra en su mente hoy, no es solamente decir, yo soy testigo, yo estuve en el momento. No, no. Testimonio desde el punto de vista griego, cuando Pablo escribió, y muchos que usaron este término, quiere decir mártir. Estaba dispuesto a dar la vida. De hecho, Jesús dio testimonio para dar su vida por nosotros. Él puso su vida en sacrificio por ti y por mí. Así que Pablo le está mandando a Timoteo delante de Dios, el soberano del universo, y de Jesucristo, quien se sacrificó por él y por ti y por mí, que nosotros debemos hacer algo. Verso 14, que guardes el mandamiento sin mácula. La palabra mácula quiere decir mancha. Guarda el mandamiento sin mancha. ¿Qué mandamiento? Todo el mandamiento del Señor, todas estas orientaciones que resumen el deseo de Dios. Guarda lo que Dios te ha mandado. Obedece al Señor sin mancha. Y yo sé que todos podemos equivocarnos. De hecho, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero Dios nos manda a que nosotros, echando mano a la vida eterna, guardándonos la santidad, huyendo de cosas que no nos conviene, porque todo es lícito, pero no todo conviene, manteniendo la santidad, podamos mantenernos sin mancha en este mundo delante del Señor, ni reprensión. Y la reprensión es un llamado de atención. A ninguno nos gusta que nos llamen la atención. Oiga, está haciendo esto mal, No acostumbro a estar llamando la atención porque
en cuanto a ni públicamente ni nada, porque la palabra va a ayudar siempre. Sí, me dedico a enseñar la palabra del Señor y por la palabra del Señor a todo el que quiere seguir creciendo, aconsejamos como Pablo a Timoteo, y a veces son consejos y a veces son te mando, pero es interesante cómo la persona que está en Cristo recibe esos consejos, esas orientaciones, mandamientos y enseñanzas para su crecimiento espiritual, para poder seguir creciendo y agradando al Señor. Y todo esto es mandamiento y toda esta orientación y todos estos consejos, Pablo se lo da, dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y la aparición de nuestro Señor Jesucristo, todos sabemos que es la segunda venida del Señor. Todos sabemos que Cristo viene pronto por ti y por mí. Y nuestra vida de santidad no es por un año, no es por un mes, no es por una semana, no es por quedar bien con nadie, no es por estar terminando un examen de algo, no es por terminar una lección o una conferencia o algo. Nuestro estilo de vida es hasta que Cristo venga. Somos discípulos hasta que Cristo venga. Estamos creciendo en el discipulado cristiano, siendo seguidor del Señor hasta que Cristo venga. Vamos a huir de las cosas que no convienen hasta que Cristo venga. Vamos a mantenernos y seguir lo que Dios quiere hasta que Cristo venga, para que pueda el Señor ser glorificado en nuestra vida. Esa es la meta mayor, hasta que Cristo venga, hasta la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Verso 15, la cual tiene en su tiempo mostrará a Jesucristo. En la segunda venida vamos a ver a Cristo. Ahora estamos conociendo y viendo al Señor a través de su revelación y nuestra experiencia espiritual de fe, pero vamos a ver y hay una descripción linda del Señor, al bienaventurado, al solo soberano. No hay dos soberanos, no hay tres soberanos, hay un solo soberano que se llama Jesucristo. Rey de reyes, Señor de señores. Verso 16, al único que tiene inmortalidad. Todos los demás somos mortales. Todas las cosas pasarán. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mi palabra no pasará. Y si la palabra del Señor no pasará, el Señor mucho menos pasará. Que habita en la luz inaccesible. Fue la luz que le salió a Pablo, Saulo, en el camino de Damasco. Y ahí fue cuando él tuvo la experiencia. Por esa luz es inaccesible si no estamos en la dimensión de la eternidad, donde él nos llevará después de la segunda venida. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Recuerden, en las revelaciones que el Señor ha tenido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todos aquellos que tenían esa experiencia de ver al Señor caían como muertos, tenían experiencias tremendas. Wow. Pero aquí habla más profundo. Ningún hombre, ninguna mujer, ninguna persona en pecado, en nuestra condición caída, puede mantener una relación con el Dios soberano, el Dios santo, el Dios puro, el Dios que está en luz inaccesible. Por supuesto, por la sangre del Cordero podemos entrar confiadamente al trono de la gracia del Señor, pero está hablando de esa relación eterna. Y dice también al cual sea la honra y el imperio sempiterno. La palabra sempiterno es sinónimo de eternidad igual. Sempiterno es eterno. Así que a él sea la honra y el imperio sempiterno. Imperio sempiterno porque si usted analiza eternidad, eternidad no tiene comienzo ni final. Cristo es el rey hoy, fue el rey cuando vino, era el rey desde la eternidad y siempre va a ser el rey. Él no va a ser un rey, ya él es rey. Él no fue rey no vino a ver si alcanzaba la realeza aquí. Cuando vino, los magos del oriente le dijeron a Herodes, hemos venido a adorar al rey que ha nacido. Es decir, el reinado del Señor es eterno, como dice el Salmo 93, que el Señor es el rey eterno. Ahora Pablo continúa y le dice a Timoteo, voy a dar un consejo para los ricos. Consejo para los ricos. Y usted dirá, bueno, yo no soy rico. Bueno, yo estoy convencido de que Dios tiene en cuenta a los pobres, los ricos y todas las clases sociales. Yo creo que Dios tiene en cuenta todas las personas del mundo. Dios no mira la condición material de las personas, pero
Dios conoce que hay personas que están en una condición de riqueza material y sabiendo que ellos han puesto su corazón para su reino, Él orienta, verso 17, a los ricos de este siglo, es decir, de este mundo, manda. Pablo sabía que en Éfeso, lugar importante y ciudad importante, próspera, habían personas que manejaban recursos en diferentes estatus social y él le dijo, Timoteo, dile a los ricos de la iglesia, dile a los ricos del pueblo que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, porque todos sabemos que la riqueza va a pasar, las cuales son inciertas. Hoy hay, mañana tal vez no hay. Tal vez pasado mañana hay mucho, pero tal vez después no hay. Y todos sabemos así. Así mismo como se mueve el mercado de valores, así se mueve la riqueza en todos los bolsillos de todos los seres humanos del mundo entero. Las cuales son inciertas, sino en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. Y me gusta esto, interesantísimo. Dios nos da todas las cosas en abundancia. Debemos pedirle al Señor porque Él tiene en abundancia. Él no le quita a uno para darle al otro. Él tiene para darnos en abundancia. Él tiene para bendecir cada una de nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios para darnos que nos da algunas cosas en abundancia. Dice la Biblia, todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos. Dios todo lo que le ha dado a usted, mucho, poco, regular, Dios se lo ha dado para que lo disfrute y el disfrute se llama gratitud. Gracias, Señor, por lo que tengo. Gracias, Señor, por lo que me vas a dar. Gracias porque tú vas a darme en abundancia para que lo disfrute. Disfruta tu casa, disfrute tu carro, disfrute tus cosas. Y estoy hablando de lo material ahora, porque Él está dando consejo a los ricos o a las personas que tienen recursos. Pero sea cual sea el nivel de recursos de nosotros, también tenemos que estar, no ser altivos, tener la esperanza en Cristo, en Dios y no en la riqueza, que disfrutemos la provisión de Dios, que la disfrutemos, eso es alegría, gozo, gratitud, y que haga bien. Lo que Dios te dé es para tu satisfacción y para ayudar a otros, y que sean ricos en buenas obras, porque al final Jesús dijo, hacer tesoro en los cielos donde no se corrompe la riqueza. En los cielos, sean dadivosos y generosos, no atesorando para sí, es decir, atesorando para sí es su buen fundamento para el porvenir, lo que acabé de decir del Señor Jesús, hacer tesoros en los cielos, que eche mano de la vida eterna. Más importante que los recursos materiales es la vida eterna. Por eso no podemos cambiar vida eterna por recursos materiales. Y Dios quiere que tengamos esa perspectiva. Al final es el dueño del oro y la plata, pero es el que nos ha dado la salvación a usted y a mí. Encargo final para Timoteo, verso 20. Oh, Timoteo, guarda, es decir, obedece lo que se te ha encomendado, el pastorado, el discipulado, el cuidar la iglesia del Señor, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, sobre cosas que no convienen, cosas pasajeras, cosas mundanas, cosas pecados, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Aquí hablando desde la perspectiva griega y todas las cosas que venían en aquella época y anteriormente para ciencia, para muchos eran más importantes que las cosas del Señor. Pero Pablo le está diciendo lo principal es el reino de Dios. Verso 21, la cual profesaron algunos y se desviaron de la fe. Aunque Dios vela por la ciencia, Dios quiere que nosotros mantengamos nuestra fe en el reino del Señor. Aunque Dios sabe que la ciencia nos ha permitido conocer cosas que Él creó, Dios quiere que nuestra fe y el fundamento de nuestra vida esté en Cristo Jesús y no solamente en la ciencia. Que la gracia sea contigo, conmigo, dice Pablo a Timoteo, y yo se lo digo hoy a ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Es mi deseo y oración. Que el Señor nos bendiga.